presentar este trabajo, este tema. Es uno de los pocos temas que me ha encantado tanto en la vida, que es justamente el ruido en las conexiones biológicas intracelulares. Bueno, como ustedes pueden ver al lado derecho, es una foto, ¿no? Es un diseño real, ¿no? Montado en 2017 por Eva Ingersoll, llamado Cell Signaling, que es justamente, ustedes pueden ver que la célula no es tan bonita como nosotros vemos en los dibujos, ¿no? Es totalmente llena de conexiones, es un espacio hasta chico, ¿no? Para que puedan caber tantas cosas ahí dentro. A las proteínas como se tocan, ¿no? Están en un espacio compartido, no es tan bonito como nosotros vemos. Y justamente, siguiente, por favor. Y justamente esta característica de las células es especial para que nosotros podamos comprender lo que es el ruido celular. Siguiente, por favor. Bueno, cuando, cuando yo estaba en secundaria, yo siempre me preguntaba, ¿cómo, por ejemplo, supongamos que tengo una transcripción genética, ¿ok? Yo necesito una topoisomerasa, necesito de una helicasa, necesito de enzimas específicas. Supongamos que estas enzimas están afuera del núcleo, ¿no? Y cuando empieza todo el proceso de transcripción, ¿cómo estas enzimas saben que tienen que ingresar al núcleo, ubicarse a donde deben ubicarse y empezar todo el proceso? O sea, supongamos que tú estás en Lima, aquí está en San Juan de Lurigancho, y te tapan los ojos y te dice, ya, vete al hospital Grau. ¿Cómo tú sabes a dónde ir si tú no puedes ver? ¿Cómo las enzimas saben a dónde deben ir? ¿Cómo las proteínas saben a dónde deben ir si no pueden ver? Es básicamente eso. Yo me preguntaba, ¿cómo pueden hacer eso si no tienen ojos? Y justamente este artículo explica lo que yo me preguntaba mucho tiempo. Imagino que ustedes también. Yo había preguntado en bioquímica a los profesores, pero siempre me floreaban. No, no, sí saben, ¿no? Pero en verdad, la respuesta es que en verdad no saben. En verdad, tienen sus tapas en los ojos y no pueden ver a dónde van a ir. Pero este fenómeno de no saber a dónde irse se llama el ruido celular. Y voy a explicar mejor. Si tú tienes una bacteria y esta bacteria hace se divide binariamente, ¿no? Nosotros sabemos. Esta división binaria, en teoría, nos garantiza que las dos bacterias que van a surgir después, ¿no? Las siguientes bacterias serán iguales, tendrán las mismas expresiones génicas, van a hacer la misma cosa, porque son copias idénticas, ¿sí o no? Entonces están de acuerdo. Y es que la respuesta para eso es que en verdad, siguiente diapo, es que estas bacterias no son idénticas, no son iguales. ¿Por qué? Porque existe una aleatoriedad, todo es aleatorio en la célula. Por ejemplo, mi ejemplo que yo les dije de ir al hospital Grau, para que tú puedas llegar al hospital, tú vas a pasar días y días buscando el camino correcto porque no puedes ver, ¿verdad? Entonces, básicamente todo lo que tú haces es aleatorio. Tú no sabes muy bien dónde está yendo. Pero supongamos que yo haga miles y miles de copias de tú mismo, ya varios clones, ¿no? Yo te clono, hago miles de Bruno, por ejemplo, Brunos. De estos miles, por lo menos uno probablemente va a llegar al hospital, porque aumenta la probabilidad que algo pueda ocurrir. Y es de esta forma que pasa en la célula. Yo no tengo solamente una topoisomerasa o una helicasa, yo tengo miles y miles dentro de la célula, y justamente por la suerte, una va a estar tan cerca, que va a poder hacer el trabajo que debe hacer ahí. Entonces, las interacciones celulares, intracelulares, son basadas son randómicas, son basadas en todo lo que es aleatorio. Siguiente diapo, por favor. Nosotros hemos aprendido, ¿no? Que la transcripción génica es directa, ¿no? Es sencillo, ¿no? Yo tengo aquí una enzima que va a hacer la traducción, después va a generar RNA, el RNA va a dirigirse a tal lugar. Yo te pregunto, ¿cómo el RNA va a dirigirse a un lugar si no puede ver, ¿no? Pero nosotros hemos aprendido de esta forma, ¿no? Que al final va a generar una proteína. Siguiente diapo, por favor. Siguiente, por favor. Pero este proceso, en verdad, es aleatorio y depende de todo que es aleatorio, todo que es al azar. Siguiente diapo. Básicamente, con eso nosotros sabemos que un gene puede generar
millares de posibilidades de expresión génica, justamente porque todo es al azar. Siguiente, por favor. Voy a dar un ejemplo aquí. Supongamos que tú tienes un plásmido, ¿ok? Tú tienes un plásmido o una parte de un gen que genera una enzima específica, ¿ok? Y dentro de esta enzima, en esta parte del gen, supongamos que tú sustituyas, siguiente diapo, una parte de este gen para generar ciano fluorescente, ¿ok? Entonces, al momento que la enzima va a leer esta parte de la molécula, va a generar no más la proteína que tú querías, la proteína que debería salir, ¿no? Sino va a generar justamente un ciano fluorescente. Siguiente diapo. Y ahora este plásmido, ¿ok? Que está modificado, tú lo metes dentro de una bacteria. Lo que uno espera es que esta bacteria, al momento que haga su división celular, ¿ok? Es que las siguientes bacterias que serán hijas de esta tendrán la misma expresión génica, ¿verdad? Supongamos que esta bacteria que yo le puse el plásmido produzca 100 proteínas de fluorofluorescente, ¿ok? Entonces, la célula hija debería generar la misma cantidad. Pero, siguiente diapo, por favor, lo que se observa es que no. Puede dar el play. Se observa que las bacterias que están azul generan más este ciano fluorescente, pero otras bacterias que son hijas no lo producen. Y uno se pregunta, ¿por qué bacterias iguales que son hijas producen expresan más un gen do que otro? ¿No? Siguiente diapo, por favor. Puede dar el play. Usted puede ver que el diseño, ¿no? De cómo se va saliendo, cómo va yendo la expresión génica, cambia de una célula a otra, aunque sean idénticas. Y esto es el ruido celular. Nosotros vamos a explicar que con el tiempo, estas características de todo estar ahí mezclado y tener una característica un poco aleatoria, hace con que una célula se comporte distintamente que otra. Por ejemplo, la misma célula que no es resistente a un antibiótico, ¿okay? Una bacteria, por ejemplo, cuando se divide, por estas aleatoriedades, puede ser que sean más resistentes a otras drogas que otras. Y eso no es solamente para las bacterias, es de la misma forma para las neoplasias. Células distintas, justamente por este ruido, por esta aleatoriedad, pueden tener actividades distintas y por eso es tan difícil poder prevenir lo que una célula puede hacer. Siguiente diapo, por favor. Bueno, existen dos tipos de ruidos. Hay un ruido genético, como estaba diciendo, ¿no? Que son causados por las señales en el proceso de transcripción. Por ejemplo, células idénticas pueden comportarse de manera distinta por interferencia del ruido, justamente porque las cosas son aleatorias y pueden generar cosas distintas. Y también hay el ruido de señalización, que es justamente lo que el doctor está pidiendo para que nosotros presentemos, que es, ¿qué cosas pueden ser distintas en las interacciones proteínas a proteínas? Por ejemplo, si yo necesito de una proteína X específica para hacer una acción, ahora yo tengo una proteína muy parecida con esta, que está flotando por ahí. Esta proteína que es muy parecida también podría activar este receptor, por ejemplo, porque es algo aleatorio, no es, yo producí tan proteína, ella tiene que ir a su receptor. No, no, existen varias proteínas que son muy parecidas y que ellas pueden activar el receptor. Y eso es el ruido, porque puede hacer de cualquier manera. Y esas proteínas no son idénticas. Entonces, una activación de una proteína muy parecida a su receptor va a generar acciones distintas dentro de la célula. Hasta mismo, a veces, puede hasta mismo no activar la célula. Entonces, yo estoy produciendo una proteína y que es específica para ese receptor, pero ella no tiene ninguna acción, justamente porque es algo aleatorio. Y eso se llama la interacción proteína a proteína. Y se dice que esta interacción entre las proteínas es promiscua, o sea, varias proteínas pueden activar el mismo receptor y hacer acciones distintas de este mismo receptor. Siguiente diapo, ya terminaron esta primera parte. Entonces, olvide esta teoría que nosotros siempre tenemos. Tenemos un receptor aquí al lado izquierdo, ¿no? El receptor tiene una cascada, segundo mensajero, ¿no?
activa tal proteína, que activa tal, y activa RAC, STAT, y todo más, ¿no? Es algo lineal, pero en verdad existe un sinnúmero de probabilidades. ¿Por qué tiene que ser justo este STAT que estaba flotando? No puede ser un otro STAT que es tiene un aminoácido distinto. Y justamente un aminoácido distinto va a generar una acción distinta en la célula. Y en verdad no es lineal. Pueden ver al lado derecho que es un sinnúmero de probabilidades de que pueda generar acción de una proteína sobre una célula, un receptor. Siguiente. Mi compañera va a seguir presentando la parte de la promiscuidad. Buenos días con todos, soy Gabriela Campos. Entonces vamos a dar continuidad. ¿Cómo se pasa esta promiscuidad de la señalización dentro de la célula? ¿No? Es un conjunto de cosas. Hay la complejidad y la multivalencia de la señal de transducción, más una especificidad intrínseca insuficiente de esta interacción entre las proteínas y fluctuaciones en la autoinhibición. A veces se inhibe, a veces no. Este ruído que entendemos como a promiscuidade entre as interações, não, está constantemente no fundo, ou seja, ao mesmo tempo, há várias moléculas, há vários receptores, muitos todos juntos, e é necessário que para que ocorra enlace, não, uma ligação entre o receptor e a proteína, que esta afinidade sea muito maior que as outras para que ocorra. Então, através dessas interações transitórias aleatórias de los receptores, isto passa. Através de esto, a fosforilação de los receptores e las proteínas reclutadas, además de la união de las proteínas. E isto vai generar associações binárias inespecíficas. Pode passar? Esta imagem, depois meu companheiro Alexander vai explicar melhor de lo que se trata, pero se trata justamente desta união entre proteína e receptor e como se pode generar complejos funcionais e complejos não funcionais. Esta charla que se disse, no, este ruído de la señalización promíscua, debe ser superada para que as señales lleguen a su destino, que foi o que hablé, ¿no? Hay que tener una afinidad mucho maior do que todas as outras para que ocorra a união. E aí as señales se podem amplificar mediante a oligomerização ou agrupação de los componentes de la señalización. Pode passar? Agora, esta promiscuidade que se dá entre as proteínas vai eliminar a exclusividade mútua que está no caminho, não? E aí vai ser necessário que se adoptem métodos para burlar esta união al azar. Então, o primeiro método chamamos de signalosomas, vai se dar uma estimulação do receptor da superfície celular em múltiplas proteínas, no receptor tirosinquinasa de múltiplas proteínas, e aí vão formar grandes complexos de señalização multiproteína. O segundo método também é a seletividade, solo quando há um complemento correto de proteínas em la estequiometria apropriada, ou seja, o ligando específico, o complexo de proteína necessário, mas uma resposta funcional, porque às vezes suele passar no ocorrer uma união entre complementos inadequados, e isto vai generar complejos que não são funcionais. E aí estes se chamam os señales abortivos, que vão añadir-se ao ruído, ou seja, a todas as uniões, todos os complejos, as proteínas, os receptores que estão na célula. Pode passar? E agora minha companheira Gabriela vai falar. No, yo voy a hablar ahora. Alexander. Sí. Bueno, chicos, ahora voy a hablar un poco de lo que es la visión probabilística. Por favor, todavía no se perdón. Bueno, explicando un poco esta tabla acá abajo, es muy importante porque nos va a decir las propiedades que explican la teoría, ¿no?, del ruido. Entonces, la primera sería la multimerización, como dijo Gaby, ¿no? Esto nada más es que
un receptor con un ligando efectivo no es suficiente para alcanzar el umbral de ruido celular. Entonces, él explica que para que ocurra una determinada acción o que sea efectivo la señalización, necesita que un receptor esté unido a varios ligandos y estos proyecten amplifiquen el señal para que supere el umbral, este umbral que sería el ruido celular, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no hay solamente ligandos efectivos, hay varios ligandos que son no efectivos, que serían las bolitas negras. Entonces, estos van a competir por el receptor. Cuando esto ocurre, es lo que se llama efecto pleiotrópico. La competición por el receptor no posibilita que supase el umbral. Entonces, no va a ocurrir la señalización o el efecto que deseamos. Otro componente muy importante es la selectividad funcional. Es decir, no solamente tengo que tener el receptor y el ligando, pero todo tiene que estar en perfecta armonía. Aunque yo tenga el receptor y un ligando que sea estructuralmente muy parecido, necesito que sea súper específico. Hay que ser igual a lo que el receptor necesita para que se efective la señal. Entonces, bueno, como ya había dicho Bruno, esto genera... regresando acá. Entonces, ¿por qué dice visión probabilística? La verdad es que acá se plantea que no hay un camino lineal para la transmisión de señal, como había dicho Bruno. La transcripción, la traducción y la formación de proteínas no es así de simples. Esto porque para que ocurra el señal, que acá estamos hablando de señalización en la célula, necesitamos que esta señal sea fuerte lo suficiente para superar este umbral. Es decir, una pequeña molécula que interage con el receptor no va a tener una importancia suficiente para generar cambios en la célula. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda cosa es que es necesaria la multimerización, como yo había dicho. Si no ocurre la multimerización, no se efectiva la señalización y también tiene que ser selectivo. Entonces, además, la naturaleza promiscua de la señal, la baja probabilidad de atingir un complejo funcional y atingir también el umbral del ruido hace con que la señalización sea un efecto probabilístico, es decir, todo esto acá tiene que estar en perfecta armonía para que se establezca la señalización. Entonces, se dice en esta teoría que es como un juego de suerte, porque todo es como la teoría del, no sé si ya escucharon del queso suizo, donde para que ocurra determinada acción, todo hay que estar perfectamente alineado, ¿no? Entonces, en la teoría dice que cantidad suficiente de la superficie del receptor celular tiene que estar ocupado a fin de superar el umbral y hay que formar un complejo de señal funcional, es decir, no solamente el no funcional, venciendo los eventos redundantes alrededor, que sería la competición por el receptor. Entonces, un ejemplo que sustenta esta afirmación es que la interacción entre el VIH y la molécula HLA es muy importante porque dice acá el estudio que una reducción de 100.000 moléculas de HLA para 10.000 por la destrucción, por efecto del VIH1 NEF, o sea, esta reducción de 90.000 causado por el virus genera una amortiguación, es decir, no hace con que el virus no sea reconocido por la célula, impide que la célula emita el señal para que el linfocito T, citotóxico, lo reconozca. En otras palabras, 10.000 moléculas de HLA no son suficientes para activar o disparar la respuesta celular.
Entonces, otro concepto muy importante es la preactivación y el agrupamiento. El hecho de necesitar de varias características para que se efective la señalización hace mucho lento la respuesta frente al estímulo. Entonces, como solución, lo que dice es que hay dos medidas muy importantes, que sería agrupar a los componentes de la señalización, que serían estos acá, estos acá, ¿no? Que acá es la mensaje efectiva. Y además, estos componentes tienen que estar en un estado primed, que dice, ¿no? Que es como si estuvieran preactivados. Entonces, en estos casos, la célula no necesita ir de cero al umbral de ruido celular. Ahora, ellos están un poco abajo del umbral y cuando necesita, es decir, enviar la señal, rápidamente va a superarlo. Acá tiene una imagen que yo puse, que al invés de estar acá la célula, es decir, teria que hacer todo este processo, ¿no? De multimerización, de la selectividad funcional, está perfectamente funcionando, para entonces superar el umbral. La teoría dice que con el preagrupamiento y la preactivación, rápidamente puede superar el umbral, que sería este momento acá. Buenos días, compañeros. Ahora es Gabriela Oliveira. Vamos hablar entonces, vamos seguir hablando, ¿no? Lo que Alexander estaba hablando, sobre el umbral para la propagación del señal. Entonces, el ruido de fondo mejora la fidelidad en redes de señalización celular. Sí mejora. ¿Por qué? Porque ese ruido generado por la mezcla extremadamente interactiva de los PPI hace con que exista ese nivel de umbral para la propagación del señal. Debido a esse umbral, la célula se hace más fuerte y las señales van a poder atingir ese umbral. Entonces, eso permite que la célula sea protegida de esas señales, ¿no? Como, por ejemplo, factores de crecimiento ectópicos o dosis bajas de activadores patógenos. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar también sobre la capacidad de evolución de la señalización celular. El ruido hace con que las células sean más resistentes à inactivação de de seus componentes de señalização. E isso é muito importante em casos de agotar uma proteína, ¿no? Que seja muito relevante. Então, como é esse processo, ¿no? Agota uma pareja de união importante, essa pareja homóloga vai generar uma resposta haciendo uma proteína semelhante, que vai resgatar uma proteína que não seja funcional, ¿no? No funcional en el sentido de tener la misma función que la proteína anterior. Va a tener una función distinta, ¿no? Y al final, eso va a hacer con que la célula sea resistente a deleciones de proteínas. Entonces, como Bruno dijo al inicio de la exposición, hace una proteína semejante que va a tener acciones distintas. La siguiente, por favor. E, bueno, a influência da modulação de ruído em os resultados experimentais. Quando a señalização se ajusta a um nível de ruído, alterações importantes em esse nível podem influir na señalização general. Então, por exemplo, se vier uma proteína desordenada que logra superar o umbral, isso pode alterar o nível de ruído em cada célula. E o resultado é que vai generar cambios em la concentração de proteínas, incluso cambios em las vias de señalização que não utilizam essa proteína afetada. Então, esses cambios que podem afetar não a nível total de ruído, sino a pressão que o ruído vai exercer sobre as interações particulares. A seguinte. Então, al final, o que é importante, sim, a conclusão. Assim, al final, o que é importante nós sabermos essa exposição, em essa imagem temos uma imagem do interactoma humano. É uma grande rede de milhares de interações de proteína a proteína. E isso faz com que contraste a clássica ideia de que as vias de señalização seguem
de forma lineal, ¿no? Porque no es así. La interacción de varias proteínas es lo que constituye esa promiscuidad, ¿no? Esa facilidad de interagir entre ellas. Y eso permite con que investiguemos más profundamente su relación con las enfermedades como el cáncer y la genética. Y eso sería todo. La siguiente. Esas son nuestras referencias. Doctor, un ratito solamente para aclarar, muchas gracias, Gabriel. Para los que no han entendido lo que es el umbral y cómo se otra vez solo para dejar bien claro, es, por ejemplo, este ruido que genera la célula es como si fuera estuviéramos en un salón, ¿no? Como estábamos en el año anterior con 60 personas, todos hablando a la vez. Este hecho de hablar fuerte, si supongamos que entra una persona, un profesor y dice, hoy, sienten todos, siéntese, tome asiento, pero este profesor no habla fuerte. La probabilidad que uno escuche y que de hecho efectúe la acción que todos sienten, ¿no? Es mínima, porque nadie va a escuchar, porque están todos ahí ocupados haciendo las otras cosas. Pero si entra un profesor con megáfono, ¿no? Esta acción que es fuerte va a superar el umbral de la voz de nosotros y nosotros vamos a entender y poder realizar la acción que es sentarse. Es básicamente esta acción de solamente los que tienen megáfonos tienen la probabilidad de efectuar una acción, es lo que hace con que las células se protejan a cualquier persona que entre al salón y dice que todos sienten. Pero en verdad, solamente los profesores que tienen megáfono pueden mandar y nosotros, ¿no? Entonces, la célula se protege de esta forma, pero a la vez, si un profesor que de hecho es el jefe del curso ingresa sin un megáfono, él no va a tener ningún poder sobre la célula. Y esa es la importancia sobre el umbral del ruido y cómo esta interacción afecta directamente a las enfermedades en relación a genética. Bueno, eso sería todo. Hola chicos, bueno, felicitaciones, lo han hecho sucinto, pero creo que es lo suficientemente claro. La última analogía que hiciste sobre el megáfono es bastante clara. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, ok. ¿Alguna pregunta del grupo o de los demás asistentes a la clase? Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si eso, ¿no? De ruido, ¿no? O sea, que sea sinalizaciones o proteínas o, enfim, cosas que no es el natural que se pase a una célula, por ejemplo, que sea una sinalización, por ejemplo, que al final me va a producir un daño, por ejemplo, ¿no? Que al final me va a producir un daño. O sea, yo podría decir que hay personas que tienen mayor probabilidad de tener esos tipos de cambios o que sería el ruido que otros, o todos nosotros tenemos igual probabilidades de tener esos tipos, ¿no? de señalización que influye directamente en el ruido, ¿no? A ver, ¿alguien del grupo para que conteste primero? ¿Alguien del grupo expositor? Bueno, yo puedo intentar. Por lo que yo Perdón, entendí del es artículo. sí, solo quizás no fue muy clara. Es que, por ejemplo, que hay, como Bruno también dijo al final, ¿no? Que muchas enfermedades genéticas están relacionadas con eso. Entonces, pero hay gente que tiene más probabilidades de determinadas enfermedades genéticas que otros, ¿no? Entonces, esa duda que tenía, ¿no? Si tiene exactamente que ver con eso, ¿no? O sea, entonces, si hay gente que tiene más malas señalizaciones con ruidos, por así decir, que otras, ¿no? Y si hay una explicación para eso, ¿no? Bueno, por lo que yo entiendo, por lo que yo leí del artículo, es que, como se puede ver acá en esta imagen, en este video que Bruno puso, creo que explica muy bien, así como las bacterias, cada célula de nuestro organismo tiene una diferente reacción frente a determinado estímulo. Entonces, puede ser que eso puede ser una explicación de por qué determinadas células generan el cáncer, ¿no? O tienen tiene predisposición a tener este defecto genético.
porque ni todas las células, aunque sean hijas de la misma madre, son iguales. Entonces, esta es mi idea acerca del tema. Sí. Además, complementando lo que Alex dijo, en la misma diapo nosotros hemos mencionado que, por ejemplo, como estamos hablando, ¿no? que el ruido es justamente lo que protege o que hace con que la persona pueda tener una enfermedad. Ahí dice, ¿no? Que una sobreexpresión de proteínas desordenadas altera el nivel de ruido en cada célula. O sea, si el nivel de ruido es una de las formas de la célula protegerse a señales erróneas, si yo tengo algo que altera directamente al nivel de ruido de la célula, eso está haciendo con que esta célula tenga mayor probabilidad de aceptar señales erróneas, ¿no? Entonces, dice también que la epigenética es justamente una de las formas que se altera, ¿no? Como una célula, como dijo mi compañero Alexander, son distintas, aunque sean iguales, de su origen igual. La epigenética, o sea, los cambios, la fidelidad de las histonas, la memoria que ha generado, altera el ruido, y el bajo ruido puede generar, si hablamos teóricamente hablando, puede hacer con que la persona tenga mayor sensibilidad a eventos erróneos. ¿Quedó claro? Sí, exacto. Está comentando, ¿no? El ruido es un umbral que sucede interesante, podrían evitar. Sí, el ruido hace bien y también hace mal, ¿no? Porque de la misma forma que el VIH, un ruido muy elevado hace con que no tenga una protección contra el VIH. Un ruido muy bajo también puede hacer con que nosotros tenemos una susceptibilidad a eventos erróneos en la célula. Está bien, creo que se entendió muy bien. Y la analogía rescato mucho la analogía del salón de clases en el que cada uno está en lo suyo y de cuando en cuando debe entrar un profesor o alguien a indicar que hay que hacer tal cosa, no sé, que hay que cerrar la ventana, que hay que ponerse de pie, que hay que abrir el libro en tal página. Esas indicaciones necesitan tener ese altavoz biológico en la célula para determinar el sistema al cual tiene que hacerle caso dependiendo de la necesidad que esa entidad celular pueda requerir, ¿no? Y en el caso de los problemas oncológicos, lo que sucede es una alteración en esta suerte de orden dentro del desorden, un orden para poder favorecer la proliferación celular. También este artículo nos permite, o este concepto en general, el ruido biológico, nos permite entender por qué cuando en laboratorio los ensayos preclínicos de una droga que intenta ser como un nuevo armamento contra el cáncer, puede ser que no funcione lo bonito que funciona in vitro al momento que lo expones en seres humanos, ¿no? Porque en in vitro estás controlando todo, el ruido casi es cero, ¿no? Te estás tratando de que las condiciones de evaluación sean lo más limpias posibles, mientras que una vez que el fármaco ingresa al cuerpo, se sucede una cantidad de sucesos que pueden medirse en miles, ¿no es cierto? Creo que hay una parte de este artículo, no sé de cuál es, que menciona que en determinado momento de vida de una célula, la cantidad de interacciones proteína-proteína pueden ser de rango de 500.000, o ese tipo de trabajo en la célula hay, ¿no? De una maquinaria tan intensamente activa que cualquier fármaco que uno ingrese puede sufrir alteraciones metabólicas que terminen por no hacer un trabajo como el que de repente in vitro sí era capaz de hacer. Sí, pues nos pone en la cuestión esta de darnos cuenta que no solamente el cáncer, porque hoy vemos esta cuestión del ruido biológico en la clase de oncología, pero esto se da en todos los sucesos del ser humano desde que es concebido hasta que se va. Siempre hay esta maquinaria celular intensamente activa, y a mí la primera vez también que tuve contacto con este concepto me maravilló el hecho de saber cómo dentro de tanta actividad el cuerpo fue diseñado para que mantuviese un orden de crecimiento, de metabolismo, de vida, que simplemente digo, si a esto no le llamas milagro, ¿qué cosa es un milagro? Ya nada es milagro, ¿no? Esto es una cantidad de orden dentro de este ruido que permite la subsistencia de un ser humano. Y también esto se da en los animales y en todos los organismos vivos, ¿no? Me maravilló esto, por eso me parece que es importante
que tengamos el concepto este, porque, dicho sea de paso, nos ayuda a comprender lo del cáncer, ¿no? Porque imagínense, todo está tan bien diseñado que para que falle ha de involucrarse mucho más que un solo agente carcinógeno, ¿no? Un solo agente dañando un ADN en un sitio puntual. Toda la cantidad de interacciones que existen a nivel intracelular debería ser capaz de corregir o de bypassear, porque ya vieron en la primera imagen de Bruno lo complejo que es, ¿no? Tener una sola mutación o una sola deleción no tendría que significar mayor problema considerando la gran cantidad de maquinaria que está al servicio del buen funcionamiento celular. O sea, para que el cáncer se dé, finalmente es una seguidilla de fallas, una más grande que la otra, pero que también deben tener un orden preciso para que permita la subsistencia de la célula cancerosa. Así es. Bueno, no sé si habrá otra pregunta respecto a esto, ¿no? Para pasar al siguiente tema. Igual tenemos unos minutos. Sí. Solo una parte que yo iba a hacer, que yo vi muy interesante, la parte medicamentosa, fue acerca de los antibióticos. Yo leí que uno de los mecanismos no es solamente la resistencia microbiana por mutaciones genéticas, sino que esta aleatoriedad genera la resistencia. Y más que eso, una vez que se utiliza el antibiótico y matan las bacterias que no tienen la resistencia, no es decir que las que van a se proliferar después de eso tienen la resistencia. Es decir, las hijas de las resistentes pueden ser sensibles a los antibióticos. Y esto yo vi muy interesante porque incluso puede repercutir en lo que es la terapia, ¿no? Antimicrobiana. Correcto, tal cual. Sí, efectivamente. Se aplica a todo lo que uno pretenda esbozar como actividad metabólica del ser humano, ¿no? Sí, se aplica a todo. Este ruido no, es desde que uno nace hasta que se va, ¿no? Así es. Doc, yo tenía dos consultas. En primer lugar, no entendí muy bien el porqué del término promiscuidad de interacción. ¿Se refiere a que hay una interacción precoz? Esa es mi primera duda. Y mi segunda duda tiene que ver, los chicos han explicado muy bien lo que sucede dentro de una célula, pero hay algo también que me generó curiosidad y es, en el caso de las células cancerígenas, que de por sí ya tienen una actividad de ligandos bastante alta, esta alta cantidad de mensajeros que se producen en el cáncer pueden interactuar también con las vías de señalización de las células sanas que están en su alrededor. Sí, para la respuesta más cercana que tengo a la segunda pregunta, la respuesta es sí. La gran cantidad de mensajeros que se dan tienen efecto también sobre células sanas y por ello hay una asociación, por ejemplo, entre cáncer de colon, diabetes y cualquier otro tipo de enfermedad relacionada al síndrome de resistencia a la insulina, porque no solamente los factores de crecimiento similares a insulina, los IGF, van a ir sobre el receptor que está en la célula del colon, sino a nivel sistémico. Y la primera pregunta es respecto a si es lo mismo precocidad que promiscuidad, y eso, como sucede en otros escenarios de la vida, no es lo mismo, ¿no? Uno puede ser precoz pero no ser promiscuo. Promiscuidad se refiere al hecho de que, lo mencionó, no recuerdo ahorita quién fue, disculpen, pero el promiscuidad se refiere al hecho de que hay un receptor y hay muchos ligandos. Y a su vez ese receptor tiene la facilidad de pasar la señal a muchos segundos mensajeros. O sea, no hay una selectividad como también lo mencionaron, uno podría haber pensado que existe, ¿no? Cuando uno estudia medicina te sistematizan todo para que podamos entenderlo y te ponen esquemas de desarrollo lineal que en la vida real no es, ¿no? Sí, tal como lo ponen, ni siquiera el receptor es fiel. Clarísimo. Gracias, doctor. Ajá, okay. Los oncólogos sí son fieles. Vamos a descansar 10 minutos, tenemos hasta las 9:20 de acuerdo al cronograma para poder comenzar para poder comenzar la segunda charla. Se va preparando el siguiente grupo, chicos. Muy bien, bien por el primer grupo. Ok, doctor.
síndromes hereditarios, ¿no? Que vamos a encontrar en el campo de la oncología. Entonces, siguiente. Bueno, el objetivo de esta exposición básicamente es vamos a estar exponiendo, ¿no?, los principales aspectos tanto de la clínica como de la patología, de los principales tumores y los síndromes que van a estar relacionados con los genes, ¿no?, los más conocidos y también los más frecuentes. Bueno, un poco acá sobre los conceptos claves que vamos a estar tratando en esta exposición. Bueno, las neoplasias, ellas básicamente van a estar combinadas con dos clases de determinantes, ¿no? Que van a ser tanto el genético o endógeno, como también el medioambiental o exógeno, ¿no? Entonces, cada uno de esos, de esos determinantes va a estar constituido por varios factores, y esos mismos factores que hasta el momento de ahora aún son desconocidos en su totalidad, ¿no? Entonces, mismo la interacción entre esos factores también es difícil de interpretar debido a su interacción, ¿no? Entonces, aproximadamente un 10% de los cánceres van a ocurrir como consecuencia de un defecto genético que va a ser heredado, ¿no? Pero y con la incorporación de las nuevas técnicas y el avance tecnológico ha hecho con que el número de los genes que causan la predisposición genética han sido aumentados, ¿no? Han descubierto más genes que van a estar involucrados en la patología. Siguiente. Bueno, cuando estábamos haciendo la separación, encontramos, la verdad que son varios los síndromes que van a estar incluidos acá, pero tratamos de seleccionar algunos de los más importantes, ¿no?, que sería interesante para nosotros estar aprendiendo en ese momento. Entonces, los temas que vamos a estar tocando ahora son el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, ¿no?, el síndrome de von Wipper-Lindau, el cáncer gástrico hereditario y la neoplasia endocrina múltiple. Bueno, pensando por lo que es el síndrome del cáncer de mama y ovario hereditario, ¿no? Siguiente. Básicamente, el cáncer de mama, él va a ser una de las causas más frecuentes de muerte por neoplasia maligna, ¿no?, en lo que son las mujeres. Se estima que entre un 5 a 10% van a ser hereditarios, ¿no?, y van a presentar lo que es un patrón de transmisión autosómico dominante. Cuando hablamos de los genes que más frecuentes que van a estar mutados van a ser el BRCA1, ¿no?, y el BRCA2, que van a tener una alta penetrancia. Vale decir acá que no son los únicos que van a estar involucrados, ¿ya? Hay varios genes, como vamos a ver más adelante, que en menor cantidad también están involucrados en las mutaciones del cáncer de mama, ¿ya? Cuando hablamos del BRCA1, básicamente vamos a estar hablando de pacientes jóvenes, ¿no?, premenopáusicas que van a tener sus antecedentes familiares, y hablando de incidencia, la población judía tenía una mayor probabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del BRCA2, en esos casos, la probabilidad es menor de desenvolver un cáncer de mama en comparación con el BRCA1, ¿no?, de 37 a 84, pero en este grupo el rango etario es más amplio, ¿no? Entonces puede estar afectando hasta no solo las jóvenes, pero también mujeres que van a tener más de 60 años, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí lo que estaba mencionando, en esta tabla podemos ver los otros genes que también van a estar involucrados en lo que es la aparición del cáncer de mama y de ovario, no solo el BRCA1 y el 2, como también otros genes que en menor porcentaje también van a estar involucrados, ¿no? Entonces, sobre el cáncer de ovario, se diagnostican casi 200,000 casos de cáncer por año, ¿no? Es el cáncer que tiene su mayor mortalidad. Y el riesgo estimado de una paciente que es portadora de la mutación del BRCA1, de tener un cáncer de ovario, es 40-50%, ¿no? Siendo que el BRCA2 es de un 20 a 30%. Siguiente. Bueno, entrando a lo que es el síndrome de Lynch, ¿no? Es un síndrome, se caracteriza por ser un síndrome dominante, no autosómico también, va a tener una alta penetrancia y va a estar causando lo que es la mutación de la línea germinal de los genes que van a estar encargados de la reparación del DNA, ¿no? Entonces, básicamente esas proteínas, ellas van a estar participando en la reparación durante la replicación, ¿no? Y van a estar funcionando con el complejo molecular que va a estar dispuesto en 4 pares. Entonces, cuando hablamos de esos genes, estamos nos refiriendo al MLH1, el PMS2, el MSH2 y el MSH6.
que van a estar involucrados, ¿no? Entonces, el síndrome se va a manifestar con mayor frecuencia en pacientes varones, ¿no? Jóvenes y con una edad promedio de 45 años. ¿No? Los tumores se van a estar ubicando con mayor frecuencia en el colon proximal y van a estar siguiendo un patrón con lesiones premalignas como adenomas tubulares y túbulos vellosos. Bueno, hay que tener en cuenta también, ¿no? Que a diferencia del síndrome de Lynch, tenemos también los carcinomas esporádicos que más adelante en una tabla vamos a estar haciendo la comparación de los dos, su presentación histológica, ¿no? Y vamos a saber la diferencia entre esos dos. Ya teniendo en cuenta que el síndrome de Lynch, él va a tener, es más acentuado, ¿no? Tanto la presencia de los linfomas como los linfocitos y los brotes tumorales infiltrantes son más acentuados como estamos hablando del síndrome de Lynch. Siguiente. Bueno, aquí son los criterios, ¿no? Revisados que se plantearon para hacer el diagnóstico del síndrome de Lynch. Antes se mencionaba los criterios de Amsterdam 1, ¿no? Pero en últimas revisiones han descartado y solo están utilizando el Amsterdam 2 y los criterios de Bethesda revisados. ¿No? Entonces, los criterios de Amsterdam 2 tenemos que 3 o más individuos afectados del cáncer de colon o una neoplasia relacionada, uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos. El otro criterio es una afectación de 2 generaciones consecutivas y el tercer criterio, un caso al menos diagnosticado antes de los 50 años. El diagnóstico se hace cuando se cumplen los 3 criterios, ¿no? Y dentro de lo que son los criterios de Bethesda, los revisados, el primer criterio es un cáncer de colon diagnosticado antes de los 50 años, ¿no? El segundo criterio es un cáncer sincrónico o metacrónico o una neoplasia relacionada. Cuando menciono neoplasia relacionada es porque la afectación de los genes ni siempre van a estar dando solo el cáncer de colon, ¿no? Entonces pueden estar presentando otras afectaciones como por ejemplo del endometrio, el estómago, ovarios, páncreas, etcétera, ¿no? Entonces menciona otra neoplasia relacionada que va a tener una dependencia de la edad, ¿no? El tercer criterio es un cáncer que va a presentar una infiltración linfocitaria, ¿no? Con las células de anillo de sello, o entonces el crecimiento medular diagnosticado antes de los 60 años. El criterio 4 son pacientes que tienen el cáncer y uno o más familiares de primer grado que tienen cáncer o una neoplasia relacionada que fue diagnosticada antes de los 50 años, ¿no? Y el quinto y último criterio son pacientes que tienen el cáncer y 2 o más familiares de primero o segundo grado con el cáncer o una neoplasia relacionada sin relación de edad, ¿no? Entonces, para los criterios de Bethesda se debe cumplir al menos uno para hacer el diagnóstico. Siguiente. Bueno, el otro que quería mencionar es la poliposis adenomatosa familiar. Bueno, este cuadro es el segundo más frecuente, ¿no? De cáncer de colon retal. Se queda atrás solo del síndrome de Lynch, que ya lo pasamos. Básicamente se va a presentar en edades tempranas, ¿no? Y lo que vamos a encontrar, como podemos ver en la imagen, son cientos o miles de adenomas a lo largo de todo el colon. Y en esos pacientes, el riesgo de sufrir el cáncer colon retal es de 100%, ¿no? Si esos pacientes no buscan adoptar las medidas preventivas, como por ejemplo la colectomía, ¿no? Y el síndrome hereditario es un síndrome hereditario autosómico dominante, ¿no? Que va a estar causado por la mutación del gen APC. Siguiente. Bueno, el otro síndrome es el síndrome de von Wipper-Lindau, ¿no? Ese es el primer síndrome de cáncer renal hereditario que fue descrito, ¿no? Y también es el más frecuente. Básicamente es una enfermedad hereditaria autosómica, ¿no? Lo que vamos a encontrar son múltiples tumores benignos y malignos, y esos no van a estar acompañados de alteraciones dermatológicas, ¿no? Básicamente se presentan 4 tipos de tumores, ¿no? Los hemangioblastomas cerebelosos, los angiomas retinianos, el carcinoma renal de las células claras y el feocromocitomas. Esos 4 son las presentaciones típicas, ¿no? El gen que va a estar involucrado en este síndrome es el BHL, ¿no? Va a estar localizado en el vaso corto del cromosoma 3. En la imagen a la derecha ustedes pueden ver los locales de donde se puede encontrar, ¿no? Que van a estar afectados, tanto la retina como el saco endolinfático del oído, las glándulas suprarrenales, páncreas, riñones, en las mujeres ligamento ancho y en los hombres el epidídimo. Siguiente. Bueno, el otro es el cáncer gástrico hereditario, ¿no? Este se va a estar presentando como una de las neoplasias más frecuentes, ¿no? Es la segunda causa de muerte por cáncer y
Ya hemos revisado un poco sobre eso el ciclo pasado en la clase de gastro, pero resaltar que este tipo de cáncer gástrico, como, si ustedes se acuerdan, hemos revisado la clasificación de Lauren, ¿no? Donde se divide intestinal y tipo difuso, y el cáncer gástrico hereditario se clasificaba como el tipo difuso, ¿no? Donde se presentaba, si ustedes se acuerdan, que eran la proliferación de las células en anillo de sello, como podemos ver en la imagen al costado, ¿no? Bueno, es un síndrome también autosómico dominante, ¿no? Y va a estar relacionado con lo que es el cáncer gástrico hereditario y el carcinoma lobular de la mama también. Siguiente. Bueno, como el último síndrome que hemos elegido, tenemos la neoplasia endocrina múltiple. Esa se va a dividir en 3 grupos, ¿no? El primer grupo, también conocido como el síndrome de Werner, va a estar asociado con el hiperparatiroidismo, ¿no? La mutación va a estar relacionada con el gen MEN1, va a estar en el 11q13, ¿no? Y en esos casos de esos pacientes se valora hacer una pancreatectomía profiláctica, debido a que hay un alto riesgo de muerte por cáncer de páncreas en esos pacientes. Siguiente. Bueno, siguiendo tenemos el tipo 2A, también conocido como el síndrome del Cipoll, ¿no? Va a estar asociado con el carcinoma medular de tireoides. Ese es un tumor que es infrecuente, pero es bastante maligno, ¿no? En esos pacientes los tumores son pacientes jóvenes, los tumores son multicéntricos, bilaterales, y van a estar asociados con lo que es la hiperplasia de la célula C, ¿no? El gen mutado es el Icogen REF DESQ 11.2. ¿no? Y los familiares portadores de la mutación tienen que estar sometidos a tiroidectomía precoz profiláctica, ¿no? En la imagen a la derecha, podemos estar observando un tumor maligno, ¿no? Que está formado por las células poligonales, ahí en lo que es la tireoide, ¿no? Algunas células mencionan núcleos bizarros también, que van a estar filtrando la glándula tiroidea también, ¿no? Siguiente. Bueno, y como último tenemos el tipo 2B, o también conocido como el síndrome de neuromas mucosos, ¿no? Va a estar asociado con el carcinoma medular de tireoides más precoz y es más agresivo que el tipo 2 que hemos visto, ¿no? En este es el cuadro que vamos a encontrar en sus pacientes es presencia de feocromocitoma, las neuronas mucosas, ¿no? Manchas con café, como podemos ver en la primera imagen, la lengua se presenta en estos pacientes, y también el hábito marfanoide. Bueno, abajo tenemos ahí como que para acordarnos, ¿no? Ahí el café para 2, ¿no? Sería el K de carcinoma medular tiroides, ¿no? El F de feocromocitoma, el de paratireoides y el 2 de 2 haciendo referencia al tipo 2B, ¿no? Siguiente. Bueno, y ahí lo que estaba mencionando sobre el hábito marfanoide, ¿no? Básicamente ahí tiene relación con el síndrome de Marfan. Ese vamos a encontrar, son pacientes que van a tener talla alta, ¿no? Una mayor envergadura, se presenta cifose en esos pacientes, arácnido de Italia. También podemos ver las estrías atróficas y el paladar ojival, la dentadura aglutinada en esos pacientes. Siguiente. Bueno, esos fueron los síndromes que hemos elegido. Acá en los anexos hemos dejado una tabla con otros síndromes que también son hereditarios, ¿no? Pero tienen una mayor frecuencia y no tienen un impacto tan grande como los anteriores. En esa primera tabla tenemos dividido por los síndromes recesivos, ¿no? Donde tenemos la ataxia telangiectasia, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom. En la próxima tabla siguiente vamos a estar viendo los síndromes hereditarios, pero los dominantes, ¿no? Los que hemos mencionado algunos, como las neoplasias múltiples endocrinas, el von Wipper-Lindau, que hemos mencionado también. Y como pueden ver, son varios síndromes que van a estar involucrados. Siguiente. Bueno, ahí es una continuación de la tabla anterior, donde seguimos con los síndromes hereditarios dominantes, ¿no? Hemos revisado la polipoadenomatosa familiar, el cáncer colorectal, cáncer de mama, ¿no? Y está. Hay varios otros que ahí en las referencias están los artículos que hablan un poco más detallado sobre ellos, ¿no? Si a ustedes les gusta y quiere revisar. Siguiente. Bueno, y aquí lo que les mencioné sobre la comparación del síndrome de Lynch con el cáncer de colon esporádico, ¿no? Ahí cómo se presenta histológicamente, su localización, cómo se presenta el tumor.
Ahí está, ¿no? Lo que llama atención acá de diferencia es que el síndrome de Lynch lo que vamos a estar encontrando son adenomas tubulares y vellosos asociados, ¿no? Mientras que en el cáncer de colon esporádico son adenomas cerrados, ¿no? En el síndrome de Lynch tenemos un mayor número de linfocitos intraepiteliales, siendo que en el esporádico tenemos un menor número, ¿no? La reacción de linfocitaria tipo Crohn es mayor del síndrome de Lynch, siendo que en el esporádico es menor, ¿no? Entonces, algunas diferencias entre esos dos síndromes que son también de causa hereditaria, ¿no? Siguiente. Bueno, eso sería todo. Ahí están las referencias para si quieren estudiar o algo. Ya, muchas gracias. Bien, fue Elías Gabriel, ¿sí? Sí, doctor. ¿O quién estuvo hablando? Sí, Elías Gabriel. ¿Y el resto, el resto del grupo, o solo tú has trabajado? Ah, no, es que como en esa parte hemos hecho la diapo todos juntos, pero hemos quedado en exponer solo uno. Ah, ya, ya. ¿Quién más está en este grupo? Está Neel Poca, Gonzalo Larico, Walter Taxa. A ver, vamos a ver con Walter Taxa si me ayuda. ¿Me podrías dar los criterios clínicos para sospechar de una familia que tenga mutación BRCA1, BRCA2 para el primer tipo de cáncer hereditario que han expuesto? ¿Se me escucha, Doc? Sí, sí, te escucho ahora. Aló, doctor. Tengo un problema con internet. Sí, Walter, ¿me Sí. escuchaste la pregunta? Así como para Lynch hemos escuchado la descripción de las características, ¿no? Besteda y Amsterdam Bethesda, 2. sí, así. A ver, para el primer síndrome hereditario de cáncer, el mama ovario, ¿cuáles son las condiciones? Serían, por lo que leí, eran 2 o más parientes cercanos, como padres o hijos o hermanos que tengan el cáncer de mama antes de 50 años. O un pariente masculino que tiene cáncer de mama, o un pariente, no sé, femenino también, que padece de ese síndrome. O 2 o hasta 2 parientes que tienen el cáncer también de ovario, que podría ser unos criterios. Sería el histórico familiar, así, de parientes más cercanos. ¿Puedes prender tu cámara, Walter, por favor? Un ratito. Los del grupo tengan lista su cámara, por favor. Si les pregunto, quisiera verlo. Ya te veo, Gabriel. ¿Quién más? Walter. Hola, Walter. ¿Quién más está en el grupo? Neyel Poca, creo. Gonzalo Larico también. Sí, doctor. ¿Dónde están, muchachos? Hola, Gonzalo. Neyel. ¿No está por ahí? ¿No está? ¿No está? ¿No está conectado?
Sí, doctor, acá. Ahí está, doctor. Juntas. Ah, ya. Neil, ¿no? Neil, perdón. Neil Poca. Sí, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Son todos los integrantes del grupo, correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Somos los doctor. 4. Muy bien. A ver, con Gonzalo, vamos, los criterios clínicos para el von Hippel-Lindau. ¿Puede repetir, por favor? Sí, ¿en qué grupos familiares sospecharías de una malformación en el DHL, en el gen DHL? Tu micrófono está apagado, creo. Sí, doctor. Sí, te Bueno, al ser una enfermedad, ¿no? Como estaba mencionando, hereditaria autosómica de dominante, deberíamos sospechar más que todo de los familiares más cercanos que se puedan presentar del paciente que podemos estar tratando. Pero no tienes los criterios clínicos. Escuché los criterios. Uh-huh. No revisamos mucho los criterios exactos de lo que era el síndrome de von Hippel-Lindau. Solamente mencionábamos las afectaciones en qué órgano se puede estar afectando y cuál es el gen que está implicado en ello. Ya. Recuerden, chicos, que y esto para todos, la idea del curso en general, particularmente de los seminarios, es que el trabajo que ustedes se den para la búsqueda de la información y luego la presentación tenga utilidad práctica, ¿no? Si bien es cierto, como cultura general es importante saber dónde está el cromosoma, en qué brazo, etc. Imagínense, con un paciente al frente, ¿qué te sirve saber la localización del cromosoma o el locus? Necesitas saber los criterios clínicos para poder diagnosticar a una familia de riesgo y por eso mandarlo a un screening diferenciado, ¿no? Eso, tanto en las exposiciones de onco como yo creo que en cualquiera de los cursos que aún le falta en la carrera, tiene que primar. Si lo que van a exponer tiene utilidad clínica, vale la pena. Si no, imagínense, no estamos queriendo formar menos técnicos de medicina. Al final, esto se encuentra en Google, pero el criterio clínico de saber en qué momento el paciente va a meritar un despistaje familiar puede salvar vidas. ¿Quién más tenemos por acá? Neil, ¿nos recuerdas los de Ámsterdam que nos comentó Elías? Hola, Neil. ¿Tu micrófono está apagado? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. A ver, recuérdanos los criterios de Ámsterdam 1 que mencionó Elías. Los criterios de Amsterdam sería de las familias, ¿no, doctor? De 3 o más familiares con cáncer de colorecto, al menos de uno de ellos sea familiar de primer grado y los otros 2 o en el cáncer rectal que afecte al menos a 2 generaciones o al menos un caso diagnosticado antes de los 50 años. Eso sería... Los criterios, tanto lo de BRCA y los otros síndromes, es conveniente que lo tengamos como las tablas de multiplicar, chicos. Eso ahorita si lo memorizan va de repente a significar solamente un espacio más en la memoria, pero a la hora que estén ya en la práctica clínica, mientras más rápido lo saquen, te lo digo por experiencia, les va a ayudar bastante a impactar sobre una familia con cáncer. Yo recuerdo la experiencia de una chica que en el año aproximadamente 2000 fue diagnosticada de un cáncer de mama, una chica de 32 años aproximadamente, menos, 28 creo que tenía cuando fue el diagnóstico de cáncer de mama. Acudió a un centro grande de Lima para su diagnóstico y tratamiento, y bueno, superó el cáncer de mama. Unos 2 o 3 años después me buscaron porque el hermano, que tendría unos 4 o 5 años más que ella,
estaba siendo diagnosticada de un cáncer de colon. El detalle triste fue que el hermano mayor, había sido diagnosticado no en un estadio segundo, como fue el de la chica, sino en un estadio avanzado, en un 3B de cáncer de colon, y que obtuvo un tratamiento que controló la enfermedad un par de años, pero al tercer año falleció el chico. La chica se curó, vive todavía, trabaja en personal de salud, pero el hermano murió. Y la moraleja que nos queda es que si es que en el año 2000, cuando diagnostican a la chica de cáncer de mama, sabiendo que tenían criterios para poder ser portadora de una neoplasia heredable, si es que en ese momento se hubiera hecho un screening a los hermanos, posiblemente el cáncer de colon del hermano que luego cae no hubiese sido detectado en una etapa avanzada, sino mucho más temprano, cuando tendría posibilidades de ser curado. No, ojalá que se haya escuchado, porque están haciendo una construcción acá al costado que hace bulla. Pero a lo que voy era eso. Es importante que los médicos tengamos en cuenta que los síndromes heredofamiliares para cáncer existen, y que en la medida que seamos capaces en detectarlos, podríamos salvar la vida, de repente no del paciente enfermo que acude a la consulta, sino de aquel que es familiar directo y que podría aportar la misma mutación, y detectarlo antes de que sea sintomático. Porque el que ya tiene síntomas, pues de alguna forma tiene una neoplasia moderadamente avanzada, ¿no? Pero el que es asintomático tiene más chances de curación. Así que recuerden los criterios, por lo menos sospechar que en edades más tempranas que los 45 años, una neoplasia tendría que ser tributaria de un seguimiento más cercano. No solamente abocarse al paciente que ya está en la consulta, sino preguntarle sobre la familia directa. Y eso en muchos casos puede salvar vidas. Bueno, ha sido una presentación más sucinta que la anterior, quizás por el hecho de que solamente han encargado a una sola persona la exposición. Creo que se hubiera podido explotar un poco más los criterios diagnósticos, las pruebas de tamizaje diferenciados para, por ejemplo, un Lynch, ¿no? Cuando en un Lynch, si normal en una colonoscopía en población habitual se comienza a los 50 años, ¿en qué momento deberías comenzar para un síndrome de Lynch? No sé si el grupo tenga la respuesta. A las familias con síndrome de Lynch detectado, ¿en qué momento se les comienzan las colonoscopías de screening? ¿Alguien? Sí. Adelante, Nick. ¿Alguien tiene esa respuesta? La idea de este seminario era eso, chicos, tratar de encontrar una utilidad práctica a esto, no era solamente la descripción de los genes, etcétera, no, cosas que, como le digo, se encuentran fácil. Así que en lo sucesivo quisiéramos sacar un extracto práctico a lo que se va a exponer. Vamos a darnos el tiempo de descanso que corresponde. A ver. Son las 9:50. La clase debería estar comenzando, dice. Tenemos algunos minutos, de repente unos 20 minutos antes de comenzar la siguiente. ¿Ok? Nos vemos. ¿Alguna pregunta tienen? Si no, nos vemos en 20 minutos. Doctor, con respecto a lo que usted mencionaba, ¿en qué momento se debería comenzar la colonoscopia a los pacientes que tienen síndrome de Lynch? Ya, esa respuesta se la vamos a dejar como tarea al grupo, porque hay algunas cosas que me han faltado en esa exposición, ¿ya? Así que, bueno, en estos 20 minutos va a aprovechar ese grupo para averiguarnos esa respuesta. Y por ahí unas más, ya que lo mencionamos, por ejemplo, la misma pregunta, o sea, bajo el mismo concepto, ¿no? ¿En qué momento se comienzan las mamografías o los exámenes de mama para los pacientes con BRCA mutado? Sí, cáncer de colon, cáncer de mama. Sí, esas dos, ¿ok? No sé, a ver, encarguemos a los chicos que no expusieron las respuestas de ambas preguntas. ¿De acuerdo? Doctor, una consulta más. Si una paciente tuviese cáncer de mama, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga el cáncer de ovario? Depende de la mutación que tengas, ¿no? Como ya lo pusieron bien, BRCA1, BRCA2 no pesan por igual a la hora de favorecer la malignidad de una de ellas. Depende de la mutación que tengas. Por ejemplo, para hablar solamente de mama, si la mutación está en BRCA1, la posibilidad de los 80 años es cerca del 80%, pero si es BRCA2 es la mitad. No es lo mismo.
hay que adicionar también al hecho de la mutación encontrada las condiciones personales de la familia o de la paciente, ¿no? Llámese exposición a hormonas, sobrepeso o alguna otra comorbilidad que puede aumentar su chance de tener cáncer. Paridad, inicio de ciclos ovulatorios, todo eso involucra. Pero en general, la posibilidad va a depender de la mutación encontrada. Como pudieron verlo también en la exposición, no solamente uno o dos, lo que si bien el término general para el síndrome es achacable a mutaciones BRCA1, BRCA2, pero el abanico de genes posiblemente mutados es mucho más amplio. Muchas gracias. Doutor, Ahora, sí. me parece que el último grupo a exponer ha quedado sin un tema, el grupo de Rafaela Barros. Son 14 temas para... Sí, pero son 15 grupos. 15 grupos. Es que hay que distribuirlo. Lo que pasa es que solo tenemos 14 horas. Yo podría poner un tema más, pero nos va a faltar hora. De acuerdo al cronograma que me pasó la escuela, solo tenemos 40 horas para distribuir los temas. Entonces estos chicos se distribuyen en los otros grupos, ¿no? Sí, entre los grupos que tienen 3, por ejemplo. Creo que hay grupos de 3. Ok. Ya hay una pregunta en el chat de la primera pregunta, ¿cómo era? Entonces, las preguntas para el grupo son, ¿a qué edad comenzamos los screenings en Lynch y a qué edad comenzamos los screenings en mama ovario? Y como son 4, agreguémosle a qué edad comenzamos los screenings en el cáncer de colon polipósico, en la mutación del APC. Ok, muchachos, entonces nos vemos en un ratito.